La plataforma petrolera Piper Alpha era una maravilla de la ingeniería de su época, construida en 1976 por McDermott Engineering en Ardersier, Escocia. Esta estructura masiva se elevaba 47 metros sobre el nivel del mar, con sus pilares de acero hundiéndose 143 metros hasta el lecho marino del Mar del Norte. La plataforma consistía en 4 niveles principales sobre una estructura de chaqueta de acero. En su cubierta superior se encontraban los helipuertos gemelos, la línea de vida para los trabajadores que llegaban y partían en turnos de 2 semanas. Debajo, los módulos de producción albergaban un laberinto de tuberías, válvulas, compresores y separadores que procesaban crudo las 24 horas del día. El corazón de Piper Alpha era su sala de control, un centro neurálgico equipado con pantallas y paneles desde donde se monitoreaba cada aspecto de la producción. Los módulos de alojamiento, ubicados en el extremo norte de la plataforma, ofrecían refugio a los 226 trabajadores, en cabinas estrechas pero funcionales, un comedor, salas de recreación con mesas de billar y televisores, y una enfermería. Todo diseñado para crear un hogar temporal en medio del océano hostil. Piper Alpha no estaba sola. En el Mar del Norte, tuberías submarinas la conectaban con las plataformas Tartan y Claymore, además de la MCP-01. Estas arterias de acero bombeaban gas a alta presión hacia Piper Alpha, que actuaba como centro de procesamiento antes de enviar el producto final a tierra firme a través de una tubería de 36 pulgadas. Esta interconexión, diseñada para eficiencia económica, se convertiría en su sentencia de muerte. En aquella tarde de julio, a 193 kilómetros de la costa escocesa de Aberdeen, los 226 hombres trabajaban en sus turnos habituales. La plataforma producía 317,000 barriles diarios de petróleo crudo, generando millones en ingresos. Nadie imaginaba que estaban viviendo las últimas horas de normalidad en sus vidas. A las 9:45 de la noche, una explosión masiva sacudió la plataforma. Una bomba de condensado de gas, que había sido retirada para mantenimiento pero reinstalada sin la válvula de seguridad adecuada, falló catastróficamente. La explosión inicial, equivalente a toneladas de TNT, destrozó módulos enteros de la estructura y encendió una bola de fuego que se elevó cientos de metros en el cielo nocturno. Lo que comenzó como un error de comunicación, en el cambio de turno, se transformó en el peor desastre en la historia de la industria petrolera offshore. El gas y el petróleo que fluían a través de las tuberías conectadas desde otras plataformas alimentaron las llamas, convirtiendo a Piper Alpha en un infierno vertical, rodeado de mar. Barry Barber, supervisor de producción de 36 años, estaba en el área de compresores cuando la explosión inicial convirtió el mundo en fuego. La onda expansiva lo lanzó contra una pared de acero, fracturándole 2 costillas. Cuando recuperó la conciencia, el calor era insoportable y el humo negro convertía el día en noche. Barber sabía que había hombres atrapados en los niveles inferiores. En lugar de buscar su propia salvación, tomó una toalla, la mojó con agua de una tubería rota y se la ató al rostro. Con cada respiración, sintiendo como agujas en sus pulmones, descendió por las escaleras metálicas que se calentaban bajo sus pies. En uno de los módulos, encontró a 7 trabajadores desorientados, sangrando, todos aterrorizados. «Síganme. Manténganse juntos», gritó sobre el rugido del fuego. Barber los guió a través de pasillos llenos de humo, usando su conocimiento íntimo de la plataforma para encontrar rutas que aún no estaban bloqueadas. Cuando una explosión secundaria cerró su camino original, improvisó, llevándolos a través de la sala de turbina. Las llamas alcanzaron a Barber en el pasillo exterior. Su ropa de trabajo se encendió, quemando su espalda y brazos. Aún así, continuó avanzando, señalando hacia la baranda este de la plataforma. «Tienen que saltar, es la única manera», les ordenó mientras se arrancaba la ropa en llamas. 5 de los 7 hombres llegaron al borde y saltaron. Barber, con quemaduras de 3er grado cubriendo el 40% de su cuerpo, colapsó antes de poder seguirlos. Sus últimas palabras fueron para los 2 hombres que dudaban: «Salten por sus familias». «Vayan». Ambos saltaron y sobrevivieron. Barry Barber murió minutos después, pero su sacrificio salvó 7 vidas aquella noche. Ed Puncher, técnico de mantenimiento de 41 años, estaba en su cabina en el módulo de alojamiento cuando las luces se apagaron y el suelo tembló violentamente. Al abrir la puerta, encontró el pasillo lleno de humo negro y tóxico. Los sistemas de alarma aullaban, pero las rutas de evacuación designadas ya eran ríos de fuego. Punchard corrió por el corredor golpeando puertas y gritando: «Salgan, todos fuera». Reunió a 12 hombres en el área común. Intentaron alcanzar las escaleras hacia los botes salvavidas, pero una pared de llamas de 3 metros de alto
les bloqueó el paso. El calor era tan intenso que derretía las botas de goma de sus pies. La ventana. Tenemos que romper las ventanas, gritó Punchard. Usando una silla metálica, destrozó el vidrio reforzado del salón de recreación. El aire frío del mar entró como una bofetada, pero también alimentó las llamas a sus espaldas, haciéndolas rugir con renovada furia. Punchard se asomó. La superficie del océano estaba a 52 metros abajo, cubierta de aceite y escombros ardientes. ¿Era saltar o morir carbonizado? Voy primero, dijo con voz firme. Aléjense de la plataforma cuando caigan. Naden como si sus vidas dependieran de ello, porque es así. Se persignó y saltó al vacío. El impacto con el agua a esa velocidad fue como chocar contra concreto. Sintió que su hombro izquierdo se dislocaba, sus pulmones se vaciaban completamente. El agua helada le provocó un shock instantáneo, pero Punchard nadó, alejándose del infierno de aceite ardiente que flotaba sobre el mar. Durante los siguientes minutos, 11 hombres más siguieron su ejemplo. Punchard, a pesar del dolor y la hipotermia que comenzaba a apoderarse de él, permaneció en el agua gritando instrucciones. Naden hacia mí, aléjense del aceite, sigan nadando. Cuando el bote de rescate finalmente llegó, Punchard ayudó a empujar a otros hombres hacia la embarcación antes de ser izado él mismo. De los 12 que saltaron siguiendo su liderazgo, 10 sobrevivieron. Charlie Haffey, de 42 años, era el operador del Fast Rescue Craft, FRC, el bote salvavidas de respuesta rápida. Cuando la primera explosión sacudió Piper Alpha, Haffey estaba cenando. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su estación. El protocolo era claro. En caso de incendio mayor, el FR se debía alejarse de la plataforma y esperar instrucciones. Pero cuando Haffey vio a los primeros hombres saltando desde las alturas, rompió el protocolo. No puedo quedarme mirando cómo mueren, le dijo a su copiloto David Kinray. Haffey maniobraba el pequeño bote de 8 metros de largo directamente hacia la zona de impacto. Esquivaba escombros ardientes que caían del cielo como meteoritos de acero. La superficie del mar era un mosaico mortal en aceite en llamas, piezas de metal retorcido, y hombres desesperados luchando por mantenerse a flote en agua que les robaba la vida con cada segundo. El primer rescate casi le cuesta la vida. Un trabajador inconsciente flotaba boca abajo a metros de una placa de aceite ardiente. Haffey llevó el bote hasta él, pero el calor era tan intenso que derretía la pintura del casco. Más cerca, Gritton Kinray extendió el gancho de rescate, pero no alcanzaba. Sin dudarlo, Haffey se amarró un cabo a la cintura y se lanzó al agua helada. El shock del frío casi lo paraliza, pero nadó los 5 metros hasta el hombre inconsciente. Lo agarró del chaleco salvavidas y señaló al bote. Kinraid los arrastró de vuelta, usando el cabrestante manual. El hombre estaba vivo, apenas. Durante la siguiente hora y 20 minutos, Haffey y Kinraid repitieron esta operación una y otra vez. Rescataron a 28 hombres. Algunos caían directamente sobre el bote, fracturándose huesos al impactar. Otros estaban tan quemados que su piel se desprendía al tocarlos. Haffey los agarraba con manos que pronto se llenaron de ampollas, los izaba con fuerza que no sabía que tenía. Una explosión particularmente violenta lanzó escombros que perforaron el casco del FRC. El agua comenzó a entrar. El motor tosía y fallaba, pero Haffey vio a 3 hombres más en el agua. Solo 3 más, dijo con determinación. Podemos con 3 más. Cuando finalmente el Silver Pit llegó para relevarlos, el FRC se estaba hundiendo lentamente. Haffey había sufrido quemaduras en manos, cara y cuello. Sus pulmones estaban dañados por la inhalación de humo y gases tóxicos. Kinraid tenía una fractura en el brazo por un impacto que ni siquiera había notado en el frenesí del rescate. Ambos hombres fueron hospitalizados por semanas, pero sobrevivieron. Sin embargo, 2 miembros del equipo del FRC, que los habían relevado más tarde, James Clark y James McNeil, murieron cuando una explosión masiva volcó su embarcación. Su valentía les costó la vida mientras salvaban a otros. El Pharos era un buque de apoyo y extinción de incendios, equipado con cañones de agua de alta presión y capacidad para 300 personas. Su comandante recibió la primera alerta a las 10 de la noche. Desde su posición a 3 kilómetros, podía ver el resplandor naranja iluminando el cielo nocturno. Calle enfrentaba un dilema imposible. Acercarse demasiado significaba poner en riesgo a sus 89 tripulantes. Quedarse lejos significaba condenar a muerte a los hombres en el agua. Tomó la decisión que definiría su vida. Vamos a entrar, que Dios nos ayude. El Taros
navegó hacia el infierno. El calor era tan intenso que la pintura del puente comenzaba a burbujear. El ingeniero Malcolm Story desvió toda el agua disponible hacia los sistemas de enfriamiento del casco, sabiendo que si algún tanque de combustible se sobrecalentaba, todos morirían. En la cubierta de popa, el contramaestre, William Barron, organizó los equipos de rescate. Hombres con trajes de asbesto se prepararon con cuerdas, redes y salvavidas. Cuando el Theros se posicionó a sotavento de la plataforma, los primeros supervivientes aparecieron en el agua, flotando entre escombros ardientes. Barron y su equipo lanzaron las cuerdas. Los sobrevivientes, muchos con hipotermia severa, apenas podían agarrarse. «Amarren las cuerdas bajo sus brazos», gritó Barron. Él mismo descendió por una escalera de cuerda hasta quedar a medio metro del agua hirviente de aceite, extendiendo sus manos para alcanzar a un hombre que se ahogaba. Una explosión masiva sacudió la plataforma. Fragmentos de metal al rojo vivo llovieron sobre el Theros. Un trozo de tubería de 200 kilos atravesó la cubierta principal, fallando por metros el área donde estaban los rescatados. Kay ordenó retroceder temporalmente, pero Barron se negó a dejar el agua a un hombre que veía a solo 20 metros. 30 segundos más, capitán. 30 segundos. Esos 30 segundos se convirtieron en 2 minutos de puro terror. Barron finalmente alcanzó al hombre, lo aseguró a la red de rescate y dio la señal. El Theros retrocedió justo cuando otra sección de la plataforma se desplomaba en el mar, creando una ola que casi vuelca las embarcaciones más pequeñas. El Theros rescató a 36 hombres esa noche. Barron sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y cara. Story mantuvo los motores funcionando a pesar de que 2 de las bombas de enfriamiento habían fallado. Calle permaneció en el puente durante 18 horas continuas, coordinando operaciones hasta que el último cuerpo fue recuperado. El Silver Pit era un buque de suministro ordinario, no diseñado para combate contra incendios ni rescates dramáticos. Su capitán, George Winchester, de 58 años, estaba a punto de retirarse. Esta sería su última misión en el Mar del Norte, antes de regresar a casa en Peterhead. Cuando la llamada de emergencia llegó, Winchester estaba a 12 kilómetros de Piper Alpha. Su embarcación no tenía el equipo del Theros ni la velocidad del Sandhaven, pero tenía algo más: una tripulación de hombres del mar que no conocían el significado de la palabra rendirse. Winchester navegó directo hacia las llamas. Su primer oficial, Tom Leadingham, bajó a la sala de máquinas para reforzar personalmente las bombas de agua. «Vamos a necesitar toda la potencia para los monitores de agua», gritó al ingeniero. Sabían que sus cañones de agua de cubierta eran ridículamente pequeños comparados con la magnitud del incendio, pero era lo que tenía. A las 11:15 de la noche, el Silver Pit encontró un grupo de 6 hombres flotando juntos, amarrados entre sí con sus propios cinturones para no separarse. Estaban en etapas avanzadas de hipotermia. 3 estaban inconscientes. El cocinero del barco, que no tenía entrenamiento de rescate formal, bajó en la canasta de carga. Era un hombre corpulento de 120 kilos, construido para estabilidad, como bromeaba. Esa noche, su tamaño fue su mayor ventaja. Descendió en la canasta, se sumergió en el agua helada y literalmente abrazó a los hombres inconscientes contra su cuerpo, usando su masa para mantenerlos a flote mientras la grúa los izaba a todos juntos. 4 viajes al infierno y de vuelta, recordaría McCrae. En el cuarto, ya no sentía mis piernas. Pero esos muchachos necesitaban salir del agua. ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Dejarlos morir? El médico del barco, Dr. Graham Fraser, convirtió el comedor en hospital de campaña. Sin los equipos de un hospital real, improvisó brillantemente. Usó el horno de la cocina para calentar mantas. Preparó soluciones intravenosas con los suministros que tenía. Cuando se le acabaron las jeringas, esterilizó y reutilizó las mismas una y otra vez. El Silver Pit rescató a 23 hombres. Winchester navegó tan cerca de la plataforma en llamas que la pintura de estribor se quemó completamente. Leadingham sufrió daño auditivo permanente por estar demasiado cerca de una explosión. McCrae pasó 3 días en el hospital con principio de neumonía por hipotermia. Fraser trabajó 36 horas continuas, manteniendo vivos a los rescatados. Ninguno de ellos se consideraba héroe. «Solo hicimos nuestro trabajo», dijo Winchester en una entrevista posterior. Eran hombres del mar como nosotros. No los podíamos dejar morir. A las 10 de la noche, una segunda explosión masiva destrozó la plataforma cuando las tuberías de gas desde la plataforma Tartan continuaron bombeando combustible al infierno. A las 11 de la noche, una tercera explosión aún mayor se produjo cuando las líneas de gas de la plataforma MCP-01 también se rompieron. Las temperaturas alcanzaron los 1000 grados en el acero se retorció como papel. Hombres atrapados en la sala de control
y en los módulos de alojamiento no tuvieron escapatoria. Las comunicaciones de radio capturaron sus últimos momentos en voces calmadas, informando su situación, sabiendo que no había rescate posible, diciéndose adiós entre ellos. A las 0:30 del 7 de julio, después de casi 3 horas de agonía, los soportes estructurales principales cedieron. La plataforma Piper Alpha se hundió en las profundidades del Mar del Norte. De los 226 hombres que estaban en la plataforma aquella noche, 167 perdieron la vida. Fue la mayor pérdida de vidas en un solo incidente en la historia de la industria petrolera offshore. Entre los fallecidos se encontraban también 2 valientes rescatistas del bote salvavidas, que dieron sus vidas intentando salvar a otros. Solo 61 hombres sobrevivieron, muchos de ellos con lesiones físicas devastadoras, quemaduras de tercer grado, fracturas múltiples, daño pulmonar por inhalación de humo y aceite, pero las heridas psicológicas serían igualmente profundas. El síndrome de estrés postraumático afectaría a casi todos los supervivientes durante décadas. La tragedia de Piper Alpha cambió fundamentalmente la forma en que la industria considera la vida humana. Los trabajadores offshore ahora reciben entrenamiento exhaustivo en supervivencia marina, extinción de incendios y evacuación. Las plataformas modernas tienen sistemas de seguridad que habrían parecido ciencia ficción en 1988. En Aberdeen, un memorial de bronce recuerda a los 167 hombres que nunca regresaron a casa. Sus nombres están grabados en 3 esculturas que representan las plataformas offshore, mirando eternamente hacia el Mar del Norte, donde encontraron su final. Las familias de las víctimas establecieron la Piper Alpha Memorial Trust, que durante más de 3 décadas ha trabajado para asegurar que las lecciones de aquella noche terrible nunca se olviden. Los supervivientes, muchos de ellos nunca volvieron al mar, pero se convirtieron en defensores de la seguridad, compartiendo sus historias para que otros puedan vivir. El desastre de Piper Alpha representa tanto lo peor como lo mejor de la humanidad. Expuso la complacencia corporativa, los fallos de comunicación y la terrible consecuencia de priorizar las ganancias sobre las personas. Pero también reveló la extraordinaria valentía de hombres comunes enfrentando circunstancias inimaginables. Trabajadores que ayudaron a compañeros en lugar de salvarse a sí mismos. Rescatistas que navegaron hacia el infierno cuando todo instinto les decía que huyeran. Aquella noche del 6 de julio de 1988, 167 hombres murieron, no porque fueran imprudentes, sino porque los sistemas diseñados para protegerlos fallaron catastróficamente. Su memoria nos obliga a nunca olvidar que detrás de cada estadística de seguridad hay padres, hijos, esposos y amigos, cuyas vidas tienen un valor incalculable. El fuego de Piper Alpha se apagó hace décadas, pero su luz continúa iluminando el camino hacia una industria más segura, donde cada trabajador que sale al mar tiene la certeza de que volverá a casa. La mayor elección de Piper Alpha no es técnica, sino moral. A ninguna cantidad de petróleo, ningún beneficio, vale una sola vida humana.